El mundo actual se rige bajo un paradigma científico debido a que popularmente se cree que todo lo que está científicamente comprobado es una verdad absoluta, innegable e irrebatible. Y por otro lado, todo aquello que está fuera de los márgenes de lo científico son ideas o fenómenos destinados a ser cuestionados y sometidos al juicio de la credibilidad. No obstante, nuestra querida y endiosada fuente de verdades y certezas, es decir, la ciencia, contempla dentro de su labor un pequeño margen de error en los resultados de los estudios que varía dependiendo de muchos factores. Estandarizadamente, este margen es de 0,0000001%. Esto quiere decir que existe una pequeña probabilidad de que lo que afirma la ciencia no se cumpla. Por ejemplo, mediante la experimentación y el método científico se puede comprobar que cada vez que yo arrojo un lápiz, este cae al suelo por temas de gravedad y otras reglas de la física. Pero esto debiera ocurrir solamente en el 99,99999% de los casos. Por lo tanto, hay una muy mínima posibilidad de que yo arroje un lápiz y en vez de caer, este flote o se convierta en una jirafa o cualquier otra cosa totalmente fuera de la lógica. Lo que nos da como conclusión que absolutamente todo es posible. ¡Neta, me lo juras! Hola niñas, soy Patricia, profesora de filosofía, y en esta cápsula vamos a hablar acerca de la ciencia y lo paranormal, poniendo énfasis en los parámetros que estos tienen para medir los conceptos de verdad y de realidad. Antes de comenzar a hablar sobre la ciencia, debemos recordar que la filosofía es su madre, así como también lo es de la religión y de todos los conocimientos, cambios y avances que ha adquirido la humanidad, ya que si los primeros filósofos no se hubieran preguntado por la naturaleza de todas las cosas, aún estaríamos creyendo que Zeus nos va a castigar con su rayo y que Poseidón provoca los tsunamis. Por esto es importante el pensamiento crítico filosófico, porque nos hace reflexionar más allá de lo que aparentemente es verdad y nos permite transformar la realidad. Cuando buscamos el significado del concepto de ciencia en Internet, la primera definición que nos aparece es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Esto que parece tan complejo lo vamos a explicar de manera más simple. La palabra ciencia en latín significa conocimiento y se define como la búsqueda de la verdad por medio de la experiencia. Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales mediante el método científico que involucra generar preguntas, formular hipótesis, experimentar, analizar resultados, etc. Todo este trabajo se realiza para obtener certeza sobre el mundo que habitamos, para descubrir la verdad o crear criterios de verdad, para dar explicación a lo desconocido, para elaborar sistemas de todo tipo, para organizar la realidad, para generar leyes, principios, métodos, teorías, modelos y sobre todo para progresar en las distintas áreas de la vida. Por ende, su importancia radica en que gracias a las distintas ramas científicas se ha generado un desarrollo de tal magnitud que ha beneficiado a la mayoría de los aspectos de la existencia humana. Por ejemplo, gracias a la biología, a la química y a la medicina hemos prosperado en el ámbito de la salud y hemos elevado la expectativa y condiciones vitales. Gracias a la física hemos podido explicar grandes misterios de la naturaleza y el universo. Gracias a las matemáticas hemos podido generar un nuevo tipo de lenguaje y organizar lógicamente la realidad. Sin dejar de mencionar a las ciencias humanistas, como las sociales que nos permiten estudiar la historia, la política, la mente, el arte, etc. Y así hay una infinidad de ejemplos de cosas cotidianas y trascendentales que les debemos al trabajo científico, aunque también ha tenido efectos perjudiciales, por ejemplo, el descubrimiento de la energía nuclear que provocó la utilización de armamento bélico como la bomba atómica, o la contaminación a gran escala en base a la producción industrial de diversos artículos, o la cruel experimentación en animales. Sin duda, todo depende de la ética con que se utilice el conocimiento, pero eso es tema de otro video.
En fin, además de todo lo anterior, la ciencia impera como la fuente más confiable de conocimiento y continúa desarrollando su técnica y generando mayor tecnología. Desde el punto de vista filosófico, se piensa en la ciencia como un motor de búsqueda de la verdad que se realiza a través de medios concretos y específicos y que se fundamenta en el mundo material, de los objetos, cuerpos, acciones y fenómenos. Uno de los principales razonamientos o cuestionamientos apunta a comprender si es posible un conocimiento absoluto de la verdad en nuestra calidad de humanos, entendiendo que las herramientas con las que contamos para acceder a esta son nuestros sentidos y nuestro razonamiento, y que, como hemos analizado anteriormente, presentan fallas. Asimismo, la comunidad científica ha manifestado que en ocasiones la presencia del observador modifica los resultados y conclusiones de algunos fenómenos estudiados. If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this: an atom only appears in a particular place if you measure it. In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious observer decides to look at it. So the act of measurement or observation creates the entire universe. I wrote a book on special relativity with an appendix which I devoted to perception, and I said that there was an analogy between perception and the way relativity treated things, that you couldn't, according to relativity, everything was related to the way that you interacted with it to observe it, you see, and also according to quantum mechanics. Right? What is real depends on whether I look and the way I look. And now this is not just a philosophical question. We can see this in experiment. Scientifically, we call it quantum measurement theory, and the ultimate inseparability of the observer from the observed. The Copenhagen interpretation basically means that reality is unset jello. Copenhagen was the place where Niels Bohr was born and where he set up his own institution. And Bohr was flabbergasted by this recognition that everything was possibilities, probabilities flowing and gooeying all over the place until an observer observes and then things come into being. This means that deeply enough, and you dive down into the nature of matter, everything we know about the everyday world dissolves. Entonces, surgen infinitas preguntas sobre el conocimiento científico. Partiendo desde la base de que el humano presenta fallas en su noción de realidad, ¿es posible estar absolutamente seguros de las afirmaciones científicas? Si la presencia del observador modifica la realidad, ¿cómo se puede estudiar un fenómeno en sí mismo? ¿Los parámetros científicos sobre la realidad debieran ser los únicos que representan la verdad? Si la ciencia considera que algo no es verdadero, ¿es necesariamente falso? ¿Existen verdades que la comunidad científica oculta? ¿El poder mundial manipula los conocimientos o aprovecha la confianza colectiva ante la labor científica? De más está decir que el propósito de la filosofía en ningún caso es criticar para destruir la ciencia, sino que el pensamiento crítico se orienta siempre a mejorar y complementar la labor de esta disciplina. La palabra paranormal significa al margen de lo normal. Es un concepto usado para denominar a cierta clase de experiencia que se encuentra fuera del límite del campo de las vivencias actuales y explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos y no son completamente entendidos. Por lo tanto, no han sido explicados en términos de la ciencia actual y no son compatibles con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Es un tipo de situación cuyas razones pertenecen al oscuro terreno de lo desconocido. De esta manera, la ciencia ha ido descubriendo históricamente las explicaciones a algunas singularidades que en épocas remotas se consideraban misterios paranormales. Por ejemplo, que la locura no es una posesión demoníaca y que el sentirse observado no tiene que ver con entes, sino que este fenómeno podría ser resultado de un infrasonido, es decir, vibraciones de frecuencias inferiores a las audibles por el oído humano, pero que aún así podemos percibir.
o que la mayoría de las veces las fotos que contienen cuerpos que no estaban allí al momento de tomarlas no son fantasmas, sino que se debe a que cuando un insecto o mota de polvo se pone delante del flash, se refleja la luz hacia atrás creando una sombra. Y como la cámara del dispositivo no tiene suficiente tiempo para enfocar algo tan diminuto, sale un círculo borroso. Por lo tanto, de a poco vamos transfigurando el umbral de lo oculto. En base a esto ha surgido la parapsicología, que se define como una disciplina que se dedica al análisis de los fenómenos paranormales. Su ámbito de estudio abarca aquellos sucesos que no pueden ser explicados por la psicología ni por el resto de las ciencias tradicionales. A menudo se califica negativamente como una pseudociencia, ya que carece de un método científico aceptado de manera generalizada, y tampoco aporta pruebas de tipo científico o concreto sobre sus supuestos descubrimientos. Es innegable que el espacio de lo desconocido es mucho más amplio que nuestras certezas. Es por esto que el estudio de lo paranormal abarca la manifestación de diversos fenómenos como fantasmas, entes, demonios, criaturas o seres extraños, utilización y manipulación de energía, personas con dones o sentidos que van más allá de los comunes, premoniciones, telepatía, telequinesis, brujería, etc. Y al mismo tiempo se vincula con temas universales como la muerte, la mente, los sueños, la energía y todo aquello que ignoramos o que nos resulta indescifrable. Desde el punto de vista filosófico también surgen diversos cuestionamientos ante este tipo de conocimiento y más aún cuando pensamos en la especie de antagonismo que se percibe colectivamente entre lo paranormal y las ciencias duras. ¿Alguien tiene la verdad? ¿Existe la verdad? ¿La ciencia tiene la facultad de catalogar otros conocimientos como falsos o verdaderos? ¿Es una más importante que la otra? Si la ciencia estudia los acontecimientos que se dan habitualmente porque se deben experimentar muchas veces para sacar conclusiones, y la parapsicología estudia fenómenos inusuales, ¿la diferencia solo está en la frecuencia? Si la ciencia estudia hechos normales y la parapsicología analiza hechos anormales, ¿qué es lo normal y lo anormal? ¿Quién establece la diferencia entre uno y otro?